No estoy grabando. Entonces ahora sí está grabándose y vamos a comenzar, ¿no? Entonces, eh, vamos a dar alguna indicación sobre lo que ha pasado en el foro. Entonces, en la unidad uno estaba la indicación de que hay que subir. Primero, hay aquí un problemita que no todos han ingresado al foro. Luego, el problema es el siguiente, que ha ingresado solamente 2, 4, 6, 7 personas. Y lo que han hecho es, han creado un nuevo foro. Y esa no es la idea. La idea es que tenían que entrar a este foro que estaba creado, o sea, que era no poner aquí en esto de añadir nueva discusión, o sea, un nuevo tópico. Y lo que han hecho es, no han ingresado al foro al que debían ingresar, que era este. Y yo comencé y solo una persona ha entrado. Entonces la idea era que ingresen a este foro y aquí yo les había puesto ya algunos pensamientos. Y tenían que aquí a ese poner un replay, aquí donde dice replay, que es responder, y ahí escribir, diríamos, sus ideas, tomando en cuenta esto que yo les había puesto como, diríamos, una especie de introducción para que ustedes vayan sobre esto, comentando, poniendo sus puntos de vista, etcétera. Entonces, aquí tenía que cada uno ir poniendo y entonces esto se hubiera ido conformando. Pero no se ha hecho así y entonces lo que ha pasado es que cada uno ha escrito por separado. Es como si hubieran creado nuevos foros. Entonces, miren, cada uno ha creado su foro y no ha ingresado al foro que tenía que ingresar para seguir, diríamos, con las ideas. Entonces, lo que he pensado es que eh, para evitar esta dificultad, este foro, diríamos, no tomar en cuenta, diríamos, para poner como un punto extra los que han hecho hasta ahora, no nada más. Y vamos a no calificar sobre el puntaje total, sino simplemente sería como un punto extra para los que han ingresado. Y el examen final va a ser sobre 40, porque la idea era que este foro valga 10 puntos, que después de otro foro en la unidad 4 valga otros 10 puntos, y así el examen valga solamente sobre 20. Entonces, más bien voy a optar por coger los temas de aquí y ponerlo en el examen final para que el examen valga sobre 20. Entonces, los que no han ingresado, pues no se preocupen, no pasa nada. El examen final va a ser sobre 40 puntos. Y los que han ingresado, pues, les pondré un punto como un punto extra por haber ingresado y escrito. Porque tal como está, es que cada uno ha escrito una cosa separada, suelta, ¿no? Que además la idea era más o menos una media página, ¿no? Entonces este aviso quería darles porque yo pensé que sabían ustedes cómo se hace esto, ¿no? Entonces, pero no lo han hecho así. Ya, entonces luego de esto, pues entonces vamos a retomar el tema 3,
que era la institucionalización de la matriz colonial en la época republicana. Cuando hablamos de matriz colonial, quiere decir matriz como el vientre materno, ¿no? Por eso es matriz. Entonces, es como un molde. Entonces, el molde colonial siguió funcionando en la época ya de la República, o sea, después de la independencia. Y entonces aquí yo les he puesto en su ABAC, aquí hay una sección 6 que dice materiales adicionales. Y allí he puesto algunos materiales. Entre ellos está este documento que se llama Legislación Indigenista del Ecuador. En este documento, que fue hecho en 1954 por una persona que se llama Alfredo Rubio y por encargo del Instituto Indigenista Interamericano de México. Por 1940 se reunieron los países y crearon una institución que se llamó el Instituto Indigenista y pusieron que la sede funciona en México. Entiendo que ese instituto funciona hasta ahora, existe hasta ahora. Entonces, en ese contexto, habían hecho en 1954 un estudio de cuáles son las leyes que se han producido desde la independencia hasta ese año. Y aquí encontramos el caso del Ecuador, en donde en 1828 Simón Bolívar da este decreto. Este decreto que lo vamos a ver rápidamente aquí. El autor es Alfredo Rubio Orbe y entonces vamos a ver el decreto de Simón Bolívar. Aquí está este decreto del 15 de octubre de 1828. Después han habido otros decretos, leyes en los siguientes años, ¿no? Entonces ustedes pueden ver todo el siglo XIX. Hicieron varios decretos los diferentes presidentes de la República para reglamentar el trabajo en las haciendas, el trabajo, pues, generalmente en las haciendas, ¿no? En los concertajes, eh, hasta 1950. Todos estos decretos, leyes se hicieron sobre la cuestión indígena. Estos decretos, pues evidentemente, en su mayor parte no tenían algo positivo para los indígenas, sino era para legalizar la explotación de los hacendados, de los terratenientes. Y como el caso del primer decreto, pues más bien fue para poner un tributo. Entonces aquí está el decreto, el primer decreto de este estudio, que es del 15 de octubre de 1828, hecha por Simón Bolívar. Y entonces aquí lo vamos a ver, qué es lo que dice Simón Bolívar, cómo puso nuevamente el tributo. O sea, durante la colonia hubo un tributo a la población indígena, en el cual los varones que tenían entre 18 años a 40 años tenían que pagar un tributo a los españoles. Y entonces ese decreto fue suprimido al inicio de estas guerras de la independencia. Pero Simón Bolívar, para financiar el pago a los militares, a los soldados que estaban con él, y para financiar
al gobierno, pues lo que hizo es restablecer el decreto colonial del pago de tributos por parte de la población indígena al Estado. Entonces aquí está. El primer decreto dice Simón Bolívar, libertador, presidente de la República de Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Dice República de Colombia porque en ese tiempo había la Gran Colombia. Pues el Ecuador todavía no se había separado. Recordemos que el Ecuador se separó de la Gran Colombia en 1830. Entonces Simón Bolívar era el presidente y entonces él pone estos considerandos y señala que los indígenas colombianos, o sea, pero ahí estábamos nosotros también, pagarán desde la edad de 18 años cumplidos hasta los 50. Entonces Simón Bolívar aumentó 10 años más de tributo para los indígenas. 50 años también cumplidos, una contribución que se llamará Contribución Personal de Indígenas. Esta contribución sí igualmente para todos la de 3 pesos 4 reales al año. 3 pesos en ese tiempo pues equivalía como ser ahora siquiera unos $300. O sea, no es que eran como ser $3 actuales. O sea, porque los pesos reales eran pues en ese tiempo que significaban bastante dinero. Los indígenas que además de las tierras de comida o resguardo posean un capital en propiedad del valor de 1,000 o más pesos en fincas, raíces o en bienes muebles dejarán de pagar esta contribución y quedarán sujetos a las ordinarias del común de los ciudadanos. Más acá dice el artículo 3, la contribución personal de indígenas se deberá pagar en 2 plazos que se cumplirán el 30 de junio y el 31 de diciembre de cada año. En el presente solo se cobrará la cuota o porción de un semestre que se tendrá cumplido en el fin de diciembre. Claro, es que el decreto fue hecho en octubre, entonces dice, vamos a cobrar solamente del segundo semestre. Entonces, y aquí están todos sobre las recaudaciones, obligaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, ahí tienen. Estamos hablando pues con un documento que existe y por lo tanto pues no es que estemos inventando ni que el afán mío sea desacreditar a Simón Bolívar ni cosa por el estilo, porque hay mucha gente que son admiradores de Simón Bolívar, son los bolivarianos. Entonces, yo por eso lo que he hecho es conseguir el decreto, el texto completo del decreto, y este decreto no, cuando Bolívar pues ya murió y ya dejó de ser presidente, no es que se eliminó, este decreto se mantuvo durante muchos años, creo que más de unos 30 años aquí en el Ecuador, porque los siguientes presidentes que ya después de la separación de la Gran Colombia, pues ya como país de Ecuador, siguieron beneficiándose. Aquí hay un decreto del 20 de marzo de 1832, eh, eh, también sobre pues, contribución de indígenas en todos los cantones del Estado. Entonces aquí está este otro decreto. Aquí ya de Juan José Flores, presidente del Estado del Ecuador, etcétera, etcétera. Después del presidente Flores, otro presidente pues da también otros decretos y aquí se le puede ir viendo, ¿no? Aquí dice ley adicional, ley aquí no está con Y, para que vean cómo se escribía ley en esa época. Ley adicional al decreto del 15 de octubre de 1828 sobre recaudación de la contribución personal de indígenas. Aquí ya es el Congreso Constitucional del Ecuador que da igualmente otro decreto para poner más tributos a la población indígena y entonces este ya se da pues eh, muy posterior al decreto de Bolívar. Por acá también los ministros, en ese tiempo había un Ministerio de Hacienda, también dio otro decreto sobre el pago de los tributos.
y así podríamos ir viendo de varios. Aquí hay una convención del Ecuador, o sea, es como una asamblea constituyente. Pues esto también se dio, ¿esto en qué año sería? Vamos a ver si está aquí el año. En el año 25, dice, dado en Ambato en la sala de sesiones a 29 de agosto de 1835. Entonces, ya es dado por Vicente Rocafuerte. Entonces, muchos presidentes siguieron utilizando este decreto de Bolívar eh, hasta que fue abolido ya, pues, creo que por mediados del siglo XIX, que lo suprimieron, pero a su vez sometieron a los indígenas en las haciendas y los hacendados, pues, explotaron más. Entonces, esto es lo que les podría decir sobre lo que pasó ya en la República en el siglo XIX. Si es que ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario sobre esto. Dicen buenas tardes. Sí, buenas tardes, Diana, por favor. Eh, con respecto al gobierno de Simón Bolívar, ¿los tributos cobraban solo a los indígenas o cobraban a todos, a mestizos también? A los mestizos tenían que pagar algún otro, por eso es que le pone ahí que había otras leyes, ¿no? Que, que tenían que pagar algún impuesto, diríamos, sobre las propiedades que tenían. Sí había. Pero el- primero los hacendados no eran muchos y luego tampoco lo que ellos pagaban no era mucho. De tal manera que el tributo de la población indígena, para que tengan una idea nomás, hay documentos de 1830 a ver, de 1829 y de 1832, en donde se señala que el presupuesto del Estado, el presupuesto general del Estado era de 500.000 pesos. Eh, Así como en el Ecuador ahora tenemos el presupuesto general del Estado, ¿no? Que creo que es de como 35.000 millones de dólares. Entonces, en ese tiempo era 500.000 pesos. Y de esos 500.000 pesos, el tributo de los indígenas, el tributo directo por este decreto era de 200.000 pesos. Entonces, ahora, como les dije, creo que en la clase pasada, no era el único tributo que pagaban los indígenas. Este tributo de Simón Bolívar era directo, o sea, que tenía que pagar de manera directa cada indígena. Pero había otros tributos, otros impuestos, que era el impuesto al licor, al trago, diríamos, ¿no? Y entonces eso era un impuesto alto. Ahora también sí es más o menos alto ese impuesto que pagan eh, los licores. Entonces, pero en ese tiempo los indígenas tenían que hacer muchas fiestas durante el año. Y en las fiestas pues se tenía que comprar trago. Y entonces como el trago venía con un impuesto bien alto, ahí tenía que pagar nuevamente a los indígenas y este era un impuesto indirecto. ¿Por qué? Porque aparentemente no es que le cobraban al indígena directamente, sino que le cobraban a los que manejaban el trago, pero como el trago venía ya con el impuesto, como será ahora con el IVA, entonces ese IVA pues tenía que pagar nuevamente los indígenas. Y entonces con eso pues daría la impresión de que la mayor cantidad del presupuesto del Estado era financiado por la población indígena. Y había una cuestión bien ridícula, para que vean un poco la demagogia. Asignaban para 4 becas de indígenas, o sea, el gobierno estableció 4 becas para indígenas para que vayan a estudiar. Y, y cuánto gastaban en los 4 indígenas, que quiénes serían además, a quiénes les darían. No sé si habrán dado realmente a indígenas indígenas.
eh, la cantidad presupuestada para esas 4 becas era de apenas $360. Y en el año de 1829 eso se disminuyó a la mitad porque hubo la guerra con el Perú. Entonces, por ese hecho se conoce estos montos, ¿no? Entonces, no sabemos a qué indígenas habrán dado esas becas, esas 4 becas. Eh, Mientras nosotros pagábamos más de $200.000 por el tributo, eh, el Estado reconocía $360 para becas de 4 indígenas, que además no sabemos a quiénes habrán dado, porque si es que recibieron indígenas las becas, seguramente los indígenas, estos indígenas estudiados, si es que fue así, después habrán dejado de reconocerse como indígenas y por eso es que en la historia no hay datos de a quiénes daban, ¿no? Si es que realmente daban, o podía pasar como otras ocasiones que había mestizos o alguien pues no indígena que recibía esos beneficios en nombre de los indígenas. Recordemos que ya en el siglo XX, por ejemplo, después de que Dolores Cacuango luchó eh, para tumbar al presidente Arroyo del Río y traerle de nuevo al poder a Velasco Ibarra. En 1945, la población indígena multitudinariamente se apoyó, diríamos, en el derrocamiento de Arroyo del Río y para traer a Velasco Ibarra. Y ahí supuestamente debía haber unos diputados que representen a la población indígena. Pero no es que nombraron, hubiera sido normal que le nombren, por ejemplo, a Dolores Cacuango, que vaya como diputada de la República. Y ahí ella hubiera hecho un buen trabajo, porque como tenía un buen conocimiento de las leyes, tenía un buen conocimiento, o sea, ella sabía de memoria, no sabía de escribir, pero seguramente en Quito oía a los abogados, oía de lo que hablaban de las leyes, y entonces ella se fue memorizando, y entonces aprendió el código de trabajo, por ejemplo. El Código del Trabajo fue dado por el general Enríquez Gallo en 1938. Y ese Código del Trabajo, de alguna manera, funciona hasta ahora. O sea, todo lo de la seguridad social fue establecido en ese. Ese fue un buen decreto, ¿no? Dada por un militar, ¿no? Que no era de los descendientes de los criollos, sino este, pues, era mestizo. Y entonces hizo ese, creó el Código del Trabajo, el Instituto de Seguridad Social, y bueno, en ese tiempo tenía otro nombre que se llamaba Caja de Pensiones, y así. Entonces, en 1945, pues, a Dolores Cacuango y otras lideresas que habían, que hubieran podido ser perfectamente diputados en esa Asamblea Constituyente, pues no les dieron, no. Y quienes fueran a ocupar sus puestos, o sea, pusieron unos puestos para representantes de indígenas, pero los que fueron a esos puestos fueron algunos comunistas que decían que representaban a los pueblos indígenas, y entonces eso también se ha hecho. O sea, no solamente es que eh, eh, en las becas, pues a quienes les habrán dado, ¿no? No se han encontrado datos, o por lo menos yo hasta ahora no he encontrado datos de a quienes daban esas becas y cuántos años, durante qué tiempo duró eso. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, alguna curiosidad? Me dicen, y esas becas los daban cada año, dicen, no. Eso no Sí, me quedó claro. sí, sí, cada año había Ay, 4 becas. Es más o menos ay, como la gracias. CENESID ahora, ¿no? La CENESID, bueno, ahora creo que son algunos miles de becas que hay en la CENESID, que igualmente no sé quiénes recibirán, ¿no? Eh, pero eso está un poco coordinado con las universidades. O sea, hay algunos compañeros que vienen a estudiar en la Salesiana y que no sé pues, si es que tienen buen rendimiento, si han dado las pruebas en la CENESID, vienen con la beca. O sea, la CENESID entiendo que ahora
asigna a las personas que han ganado esas becas y esas personas pues deciden a qué universidad van a ir. Entonces ellos vienen ya con esa beca para estudiar. Pueden ir a la Central, pueden ir a cualquier universidad y en algunos casos vienen también a la Salesiana. Pero ahora sí creo que son algunos miles, no sé si 10.000 becas o una cosa así que hay, diríamos, ¿no? Pero en ese tiempo eran cuatro becas. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra curiosidad? Porque esto es importante, que ustedes vayan eh, por sí mismos curioseando, ¿no? Eh, Estas becas continuaron. En tiempo de García Moreno también se habla de que él daba becas, ¿no? Eh, Luego, si es que no hay preguntas, pues entonces de mi parte solo tendría que decirles que, eh, como les dije antes, no vamos a seguir haciendo el foro, ni tampoco en la unidad 4 no vamos a hacer el foro, sino que el examen final valdrá sobre 40 puntos. Y a los pocos compañeros que han ingresado a este foro, pues le pondré un punto, digamos, extra, ¿no? O sea, fuera del, por el párrafo que han escrito, ¿no? Allí. Ya. Y luego ya la próxima semana que tengamos ya la unidad 4 entonces ahí les indicaré alguna idea de cómo será el examen final, ¿no? Entonces, el examen final será un escrito, ¿no? Y entonces aquí, eh, donde dice examen final, ahorita no ha de haber nada. Eh, Normalmente la persona que organiza el curso deja haciendo las preguntas, pero yo en algunos casos les sé acomodar y yo trato de que haya una pregunta de cada uno de las unidades. Y entonces, de esa manera, pues se hace como una revisión de todo el trabajo. Y eso lo he de poner aquí en este sitio, lo he de poner como un anuncio, diríamos, ¿no? Indicando de cómo va a ser el examen final eh, y faltando pues unos 2 días o un día, he de abrir eso. Porque al principio se le pone, pero por ejemplo aquí dice oculto para estudiantes. Entonces, eh, yo con cierta anticipación lo pondré, pero estará oculto. Y faltando unos 2 días para el día del examen, yo le de poner ya, le de quitar esto. Eh, Creo que esto se quita de esta manera. Sí, ya, entonces ahí, si es que hubiera preguntas, pues van a encontrar ustedes ya el examen final. Vamos a ver si es que han puesto ya algunas preguntas. Por ahora lo voy a cerrar de nuevo, pero solo para verificar. Sí, aquí está, centro de apoyo, aquí están las 5 preguntas. Y aquí dice que valdrá sobre 20 puntos, porque se entendía que iba a haber los foros y esos foros iban a valer los otros 20 puntos, todos esos foros, sumando todos los foros. Pues aquí está más o menos sobre la unidad 1, unidad 3. Yo posiblemente para hacerle sobre 40 le pondré pues unas 3 preguntas más. Ahorita están 5 preguntas y yo pondré pues unas 3 preguntas más para que sean 8 preguntas que valgan sobre 10. Pero esto es más o menos una idea de lo que le estoy dando porque todavía no está. Esto lo voy a cerrar de nuevo para que de pronto algunos eh, diríamos, y vamos para que no esté abierto, digamos, ¿no? Ya, ahora está ya invisible para ustedes, ustedes no lo van a poder ver las preguntas. Pero faltando unos días, entonces esto va a estar visible. Eh, de tal manera que el examen no será que este rato les haga una reunión y les voy preguntando, o ese rato que contesten preguntas de opción múltiple
4 opciones, no. Va a ser preguntas para que analicen todo. Y a propósito de esto, yo en los comentarios que les he puesto en las calificaciones es que siempre que contesten cualquier pregunta es bueno ilustrar con ejemplos propios. O sea, no se trata de que repitan lo que está en el texto. O sea, antiguamente los exámenes eran así. Mientras más de memoria repetía lo que está en el texto del profesor, antiguamente inclusive las clases consistían en que los profesores dictaban. Cuando no había libros de alguna materia, pues el profesor venía con un cuaderno viejo que a su vez habrá recibido clases y de ahí iba dictando. Y entonces, por eso la expresión dictar clases, porque efectivamente dictaban, ¿no? Entonces, luego ahora pues ya es un poquito mejor, que ya hay libros y cosas, ¿no? Y ahora pues con el internet ustedes tienen información más directamente, ¿no? Entonces, eh, más o menos así será el examen, ¿no? Pero eh, lo que sí quiero señalar es que cuando contesten algo, alguna pregunta, pongan ejemplos. Así como yo les cuento, por ejemplo, que mis papás ponían nombre de los héroes de la independencia a los perros, o sea, cosas así, o sea, algo que ustedes hayan visto en la comunidad, algo que, o sea, que, que sirva para ilustrar la pregunta que están haciendo. Entonces aquí, por ejemplo, de la institucionalización de la matriz colonial, por ejemplo, eh, una manera de poner un ejemplo sería estos decretos que han dado los distintos gobiernos para legalizar el tributo a la población indígena. Y esto sí lo pueden ustedes consultar. Aquí dices materiales adicionales. Y aquí están todo esto, ¿no? El libro de la Taptana, que esto es para enseñar matemáticas, este otro libro, eh, y entonces ustedes pueden también revisar alguna documentación. Yo les dije, pues para la unidad 2 debían haber revisado la película Tupac y todo eso, ¿no? También, por ejemplo, para la unidad 3 ustedes valdría la pena que cuenten, por ejemplo, que varios de los que aparecen como héroes de la independencia fueron los que reprimieron violentamente con ahorcamiento a los compañeros que 6 años antes del 10 de agosto de 1803 se levantaron contra los españoles. Entonces, ahí van poniendo ejemplos con nombre y apellido, y eso es bueno, porque eso muestra que ustedes están investigando, que están curioseando, o sea, ustedes tienen que demostrar eso. No es suficiente que repitan lo que está en el libro. No, esa no es la idea. Pueden copiar la idea, pero redactar con sus palabras, pues no copiar exactamente como está en el libro, ¿no? Antiguamente, pues, en eso consistían a veces los exámenes, pero ahora no. Ahora es que ustedes van aportando cosas de lo que les ha pasado en sus comunidades, de lo que ustedes piensan, etcétera. Entonces, esto para mí sería muy importante de eh, esta tutoría. Si es que hay alguna persona más que quiera comentar, preguntar, pues por favor. Y yo, Lisen, em, algo parecido como esos decretos, o bueno, hoy en la actualidad sería también como pasó recientemente el aumento del IVA al 15%. Exactamente. O sea, eso es bueno. O sea, si usted, por ejemplo, cuando está contestando la pregunta, puede poner eso como ejemplo, decir, miren, esto que hicieron en la colonia, esto que hicieron en el siglo XIX, es bastante parecido. O sea, eh, ahí los asambleístas, o sea, tanto que hablan de que están con el pueblo, de que son representantes del pueblo, sin embargo, pues no hicieron nada, el presidente pues puso, y más bien le mandaron yapando, como decimos en Quichua, porque el presidente solo pedía el impuesto
la subida del IVA. Y los legisladores le dieron otros tributos más, pusieron impuesto. Habría que ver si valió la pena o no, porque impuesto a las empresas, impuesto a quienes habían ganado una cierta cantidad de dinero en el año anterior. O sea, y eso el presidente no pidió eso, simplemente pidió el aumento del IVA, pero eh, los asambleístas mandaron poniendo más tributos, con lo cual el presidente pues al final salió ganando, ¿no? Porque le dieron algo que ni siquiera habían pedido a los asambleístas. Entonces, eso, así como usted está razonando, quisiera que todos los demás compañeras, compañeros vayan haciendo, ¿no? Igualmente que el requerimiento, que se acuerdan, que nadie casi mencionó cuando hicieron la tarea de la segunda unidad, y eso es clave, el requerimiento, esa consulta que hacían antes de invadir un pueblo, antes de masacrar un pueblo, cuando estaban en la época de la invasión. Y entonces, eso, por ejemplo, tiene algo que ver con las consultas populares que se hacen ahora, ¿no? No solamente las consultas que nos hacen en las votaciones, en las épocas electorales, sino estas consultas que supuestamente está en la Constitución, que deben hacer cuando van a poner una minera, un pozo petrolero, cuando van a poner allí, eh, según la Constitución, deben consultar. Pero, ¿qué es lo que hacen? Llaman a algún que otro dirigente por acá a Quito, le dan alguna prebenda y le hacen firmar algún papel y dicen, ya hemos consultado a estas comunidades, ya hemos consultado. Y además, con eh, la Constitución misma, en el artículo 407 de la Constitución, dice que si es del interés del Estado, así la gente diga que vote en contra, que niegue, que se oponga, el presidente de la República puede imponer. Y eso es lo que hicieron en el Yasuní. Los pozos petroleros, pues se impuso allí, a pesar de que la gente no quería, los guaraníes vinieron a hablar aquí en la asamblea. Yo me acuerdo de ese discurso, una compañera guaraní que más o menos sabe algo de español, ella les dijo a los asambleístas, vean, ustedes no han consultado a nosotros, no han consultado a nuestros mayores. Bueno, ella dijo, no han consultado a nuestros viejos, ¿no? Y sin embargo, pues pusieron los pozos petroleros. Entonces ahí ven cómo ahora tienen estos instrumentos, estas acciones, tienen otros nombres muy bonitos, muy elegantes, pero de alguna manera siguen siendo coloniales. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Dicen otra cosa. La parroquia de Tundaime, en algún momento, creo hace unos 10 años atrás, más o menos, eh, comentaron que desalojaron la gente de allá de esa parroquia para asentar la mina que es actualmente Ecuacorriente, EXA, Ujú, que es una empresa minera de cobre y oro. ujú. Claro, o sea, lo que hicieron es mandar sacando a la gente, ¿no? Claro, previamente ahí había un líder que se oponía, que era el compañero José Tendetza, o sea, con nombre y apellido. O sea, a él pues lo mataron. Y, claro, para matarlos pues lo hacen de una manera, diríamos, contratan a veces delincuentes. ¿Para qué? Para hacer aparecer que unos delincuentes, que la delincuencia común lo ha matado. Total, pues apareció el cadáver del compañero flotando en el río y entonces ya con eso la gente pues le asustaron y luego también después ofrecieron que iba a haber muchos trabajos y todo eso, ¿no? Claro, algunos trabajos hay, pero son muy temporales, ¿no? O sea, durante unos pocos años, pero después la tierra queda contaminada, pues ya los ríos, el mismo suelo y los ingresos para el Estado no son muchos, porque en ese caso, por ejemplo, el oro, el cobre que dicen que hay ahí, el uranio, que eso es para hacer armas como la bomba atómica, esos
no es que ya aquí lo procesan y lo sacan. Lo que están haciendo es eh, romper la roca, coger esos pedazos de la roca, eh, de la tierra y llevarse hacia el Perú. En el Perú seguramente tienen ahí los chinos digamos, ya plantas procesadoras, ¿no? Y entonces eh, ahí es más fácil que la corrupción se dé, o sea que como no se procesa aquí el oro directamente ni ninguno de los metales, pues que aquí podríamos controlar, decir, vean cuántas onzas, cuántas libras, cuántas toneladas han sacado y tanto le corresponde al Estado ecuatoriano. Pero ya cuando es fuera en otro país, pues ya simplemente de aquí del Ecuador le enviarán alguna persona que vaya a ver, a observar, pero es muy fácil pues coimarle, ¿no? O sea, darle un poco de plata a ese y poner lo que quieran, ¿no? O sea, entonces es bien complicado, o sea, eh, de tal manera que ahora la forma de matar a los líderes, a los dirigentes, es un poco distinto, no es ahorcándoles, no es pero pasa, ¿no? Porque en el 2009, por ejemplo, Bosco Bizuma, eh, igual otro Shuar, pues cayó asesinado, porque justamente por esto de las minas, y luego pues José Tendés allá en Zamora Chinchipe, y otros compañeros más, o sea, ¿no? y, y después hacen aparecer como que, por ejemplo, el caso de Bosco Bizuma, dijeron que los Shuar entre ellos mismos se han matado. ¿Y cuál era el argumento para decir eso? Es que dijeron que no ha habido balas de fusil, sino que ha habido perdigones de lo que los compañeros utilizan, ¿no? O sea, en las escopetas, carabinas. Entonces dicen, la policía no usa estas armas. Pero es muy fácil que los mismos policías pues vayan llevando esas armas, esas municiones y digan, no, entre ellos mismos se han matado. Entonces, todo se maquilla, ¿no? O sea, igual que ha pasado con el asesinato de Fernando Villavicencio, del general Gabela, del periodista Valdivieso. O sea, son formas como los políticos, pues, manejan esto, ¿no? Entonces, por eso es que yo les digo, no hay que ser muy crédulos, ni hay que ser muy fanáticos de ninguno de estos, porque más o menos operan de la misma manera, ¿no? O sea, ellos sí se hacen la plata, pero a través de sus empresas, a través de contratos, por ejemplo, eh, en el 2016 por ahí el Estado ecuatoriano hizo convenio con alguna fundación, porque crean fundaciones, ¿no? Entonces, el presidente de la República, pues, eh, ya cuando no era presidente, pues simplemente cobraba más o menos unos $12,000 mensuales, porque esta fundación, pues, tenía que hacer algunos asesoramientos al Estado ecuatoriano y entonces, claro, el Estado le pagaba, digamos, o le daba una gran cantidad de dinero a esta fundación y entonces ya no era presidente de la República, pero cobraba por las conferencias, charlas a esta fundación, que a su vez recibía plata, seguía recibiendo plata del Estado ecuatoriano. Eso creo que recién por 2021, por ahí alguien se dio cuenta y bueno, creo que ahí ya suspendieron. Pero son mecanismos que nosotros, los que estamos acá, pues no alcanzamos muchas veces a tener todo el conocimiento, cómo se manipula, cómo se organiza pues estas cosas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra curiosidad? Yo, Lison, buenas tardes. Buenas tardes, diga. Lison, es sobre el foro. Quería preguntarle, yo la verdad no entendí nada ni cómo era de hacer el foro. Entonces yo por eso no había hecho ni ningún comentario. Sí, no Y sé, mi pregunta es si es que
No sé si esté habilitado aún para hacer el foro o si es que puedo hacer de mi parte hoy el foro. No, ya era hasta, porque era de hacer con la segunda unidad, entonces sí, ya está cerrado, seguramente, ya no. Pero ya le digo, no se preocupe porque no ha perdido ni un punto ni nada, sino simplemente ahora vamos a hacer el examen final, pues con un puntaje completo de 40 puntos, ¿no? Y como van las preguntas a estar pues visibles ya un día o 2 días antes, pues es justamente para que ustedes revisen los documentos, redacten, hagan. Lo que sí les he de pedir es que mejoren bastante la redacción. Eh, Quizás yo voy a ver si encuentro algún documento aquí para que vean cómo se tiene que redactar. Yo les pongo ahí en los comentarios, ¿no? Digo, redacten con los párrafos con varias oraciones cortas. Entonces, ¿pero qué significa eso? Significa que en un párrafo debe haber algunas oraciones y estas oraciones no deben ser muy largas. Entonces, yo les voy a mostrar aquí cómo se debe redactar, tanto en quichua como en castellano. Entonces, vamos a ver, aquí tengo periodo 64, voy a tomar del quichua 3, por ejemplo. Mira. Entonces, ustedes observen aquí, vean, este es un párrafo. Ya. En este párrafo, ¿cuántas oraciones hay? Para que, o sea, cuando ya hay un punto, ya un punto seguido, ya es una oración. Luego aquí tenemos otra oración que viene hasta acá, 2 oraciones. Luego una nueva oración hasta aquí, 3 oraciones. Luego 4 oraciones. Luego aquí otros 5 oraciones. Vean, así tienen que ser escritos los párrafos. No poner solo una oración todito, poner comas, comas, comas. No, tiene que haber puntos seguidos. Ahora, ¿cómo sé que ya una expresión es oración? Tiene que haber un verbo conjugado. Aquí, por ejemplo, dice mashkankuna, entonces, que es el verbo que ellos que buscan, ¿no? Entonces, aquí está el verbo conjugado. En el quichua, el verbo va al último de la oración, por eso es que aparece. Entonces, yo he puesto con rojo los verbos conjugados. Entonces eso ya me muestra que son oraciones. Si no hay un verbo conjugado, pues una expresión no es una oración. Ahora, en español, por ejemplo, ¿cómo a veces redactan sin que sea oración? Dicen, por ejemplo, nosotros subiendo a la loma con bastantes compañeras, compañeros, comiendo los cucayos. Eso, por ejemplo, tiene varias palabras, pero no es oración porque no hay un verbo conjugado, ¿no? O sea, no se sabe quién es. Entonces, eh, ni, entonces, en cambio, si digo, por ejemplo, subimos a la loma entre varios compañeros, entonces ahí el verbo subimos ya está conjugado, ya está indicando que en qué tiempo está, quiénes están haciendo, aun cuando no esté la palabra nosotros, pero ya por la conjugación del verbo se sabe que es nosotros. Si digo yo, por ejemplo, Juan y María están estudiando las plantas de la comunidad. Entonces ahí el verbo es están, ese es el verbo conjugado, porque me indica que son varias personas las que están estudiando y se sabe que es ahora, en este tiempo presente, que están estudiando. Entonces, yo les voy a mostrar quizás algún escrito. Por ejemplo, hoy terminé un artículo sobre la interculturalidad que posiblemente es para un congreso de noviembre. Entonces, yo les voy a mostrar cómo se escribe en castellano también, con oraciones cortas. Entonces, para que ustedes no solamente se preocupen de contestar las preguntas, sino que redacten bien.
¿Por qué? Porque somos docentes y los docentes tenemos que saber redactar. Y entonces, eh, cojamos cualquiera cualquier párrafo, cualquier párrafo. Le voy a coger, por ejemplo, esto. Y voy a ver si es que te puedo agrandar esto. No sé si es que sí, creo que le puedo agrandar para que veamos, ¿no? Ya, ya. Ahora lo podemos ver mejor. Ya. Entonces, vean, cualquier párrafo. Entonces aquí, por ejemplo, dice el término interculturalidad proviene de dos palabras. Inter, que significa entre, y cultura, que se derivó del verbo cultivar. Y aquí ya, vean, ustedes ya tienen un punto. Y aquí habrá un verbo, vamos a ver, proviene. El verbo proviene, pues este es un verbo, y entonces este ya me garantiza que estas palabras que están aquí en esta expresión es una oración. Luego dice, así pues, interculturalidad se podría definir como entre culturas. Y vea, aquí ya hay otro punto. Entonces dice, ¿y aquí cuál es el verbo? Podría ser, es el verbo. Ya. Definir no es el verbo conjugado, definir es de infinitivo, o sea, los verbos de infinitivo no son verbos conjugados. Para que sea oración tiene que ser un verbo conjugado. Podría, eso sí, es un verbo conjugado. Ya en la práctica esto se concretiza en vivencia entre culturas. Vean, nuevamente un punto. Entonces ya tenemos solo hasta aquí 3 oraciones. Y aquí dice, como cada cultura ha tenido su proceso histórico y su contexto, cada cultura tiene su paradigma. Entonces aquí, por ejemplo, sí voy a tener que corregir, vean. ¿Por qué? Porque aquí parece que falta un verbo, como cada cultura ha tenido su proceso histórico. Entonces aquí está un poco más redactado. Voy a redactar de la siguiente manera para que aparezca como una oración corta. Vean, eh, aquí ahora sí, cada cultura ha tenido su proceso histórico y su contexto. Ahora sí ya está como una oración con verbo. El verbo aquí es el verbo haber, ¿no? Ha tenido. Este es el verbo. Dice, cada cultura tiene su paradigma. Aquí el verbo es tiene. Tiene su paradigma, cosmovisión, ciencias, artes, modos de vida, etc. Entonces, después de entonces, que es un conector, tiene que ir en una coma. Vean ustedes, esta cosa yo le habré revisado siquiera unas 5 veces. Y sin embargo, ustedes ven cómo uno puede ir mejorando la redacción. Esto es lo que quiero que hagan. De tal manera que ustedes no suban al ABAC simplemente redactar y después dice ya acabé y ya. No, hay que revisar varias veces para que quede bonito. Entonces, interculturalidad equivaldría a convivencia entre pueblos con diferentes culturas. ¿Ya? Entonces, vean. Ahora, en cada, hay algo más que se puede hacer. En cada párrafo solo debe haber, o sea, en toditos estos, solo debe haber una idea importante. En este caso, yo creo que la idea más importante es esta. Dice entonces, interculturalidad equivaldría a convivencia entre pueblos con culturas diferentes. Esta es la oración, como que dice el chungo, que tiene el chungo de estas ideas. Entonces, ¿qué hacen las demás oraciones? Estas demás oraciones lo que hacen es complementar a esta oración principal que hay en el párrafo. Si es que en un párrafo hay 2 oraciones principales, ese párrafo hay que dividir en 2 párrafos. No se le puede dejarle que en un párrafo haya 2 ideas importantes. No, cada párrafo tiene que tener solo una idea importante. Y entonces así se va armando el texto. Pues construyo este párrafo, después construyo este párrafo y que vean este también tiene algunas oraciones. Aquí este sí tiene una oración un poquito larga.
acá está otra oración, pero todas tienen varias oraciones. Entonces, esto es un modelo que les pido que ustedes sigan para hacer sus trabajos. También una cosa que les pido es que cuando pongan imágenes, traten de que sean fotografías tomadas por ustedes y pueden tomar una fotografía en la comunidad si quieren ilustrar con imágenes, ¿no? O un dibujito que ustedes hagan. No importa que el dibujo esté tan artístico, que no sea tan artístico, pero es algo hecho por ustedes. ¿Por qué? Porque cuando no hacen así y solo copian del internet o lo que sea, ¿qué es lo que pasa? Yo les voy a mostrar aquí. ¿Qué es lo que pasa? A ver, ahí está, tareados. Les va a aparecer cuando uno revisa, cuando uno como docente revisa, le aparece aquí al lado un número. Sí le ven, ¿no? ¿Sí le alcanzan a ver? ¿Cuánto dice aquí? A ver, quisiera ver si que me están siguiendo. Aquí hay un porcentaje. ¿Cuánto de porcentaje dice que tiene este trabajo que ha hecho este compañero, esta compañera? ¿Sí le ven? 64. 44%. 44%. Vean, aquí hay otro 47%. Aquí hay otro 33%. Aquí hay otro 83%. Aquí hay otro 41%. ¿Qué significa eso? Que muchas cosas están copiadas de otro trabajo. O sea, en el ABAC está habilitado una, se llama la prueba Turnitin, que es una prueba que sirve para detectar las similitudes que tiene esto. Entonces, observen esto. Ahorita estoy pasando la prueba Turnitin. Y aquí me va a pintar, me va a aparecer pintado dónde están las repeticiones. O sea, todo esto que está pintado es que ha tomado de algún autor. Primero que ha hecho un trabajo como tan chiquito, cuando decía que por lo menos escriba una página. Ha hecho un trabajo tan chiquito y de eso pues tiene que me pinta esto que está copiado, diríamos, de otros trabajos. Entonces, eh, y además aquí me dice de qué partes y toda esta cuestión, vean. Y entonces, eh, para evitar esto, ¿qué es lo que se hace? Primero, no le pongan este título de Universidad Politécnica Salesiana ni nada, porque esto, como en todos los trabajos va a aparecer, entonces va a pintar. Y luego, redacten con sus propias palabras. Y estas imágenes, pues ya les digo, tratan de ustedes poner de alguna fotografía que ustedes lo han tomado o de algún dibujo que ustedes hacen, de algún diseño que ustedes hacen. O sea, ustedes pensarían que poniendo estas imágenes que se ven bonitas, que ya están en algunos libros, que con eso le mejoran el trabajo de ustedes. No, no, porque esto hace que aparezca un porcentaje altísimo. Si uno va quitando, yo puedo quitar esto, ¿no? Por ejemplo, yo puedo quitar esto. Vamos a suponer, yo quiero quitar esto, ¿no? Entonces, ya. Entonces yo puedo quitar excluir y aquí pongo porque es una redacción común y ahí vean, ya disminuye el porcentaje de similitud. Entonces, si ustedes redactan con sus propias palabras, no copiando exactamente como está en los libros, sino con las palabras de ustedes, esto no va a parecer muy alto. Entonces, en la calificación, o sea, esta cosa no está puesto de gana, sino es que para que los profesores tengamos una guía, una orientación de ver quién tiene, diríamos, quién no ha hecho con las palabras propias, sino que ha copiado del libro o del texto donde ha hecho, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, vean, todo esto que está pintado, o sea, no es idea del compañero o de la compañera. Esto lo ha copiado de alguna parte. Vean, y aquí está. Entonces, por eso sale 83% de similitud.
¿Cuánto es el límite que la universidad acepta? Menos del 10%. Menos del 10%. Y aquí me sale de dónde ha sacado, vean. De qué internet ha sacado, vean. Aquí está. De aquí ha copiado. Entonces, y así puedo ir viendo este otro, ¿no? O sea, eh, vean, acá, de qué otro documento ha copiado? Este ha copiado de otro documento, y aquí está. Y así. Entonces, vean, todito esto le podemos ir viendo de dónde ha copiado. Así que eh, no se confíen mucho de la inteligencia artificial ni nada de eso, porque hay estas maneras de verificar. Así que, compañeritos, compañeritos, la recomendación que les hago es que redacten con sus propias palabras. Ya les digo, lo ideal es que tengan un menos del 10%. Si les sale pues hasta un 20% no sería mayor problema, yo les puedo entender, pero ya cuando es tesis de grado ahí sí es obligatorio que sea menos del 10%. O sea, lo que es, entonces para que ustedes desde ahora vayan preparándose para cómo tienen que redactar una tesis, ¿no? O sea, cómo tienen que redactar un documento. O sea, entonces, lo mismo, si es que yo pongo este paso por el internet, seguramente va a aparecer algunas palabras comunes que otros autores han utilizado, pero no puede ser más del 10%. Eso es, compañeras, compañeros. ¿Alguna otra inquietud antes de despedirnos? Le hice una consulta. eh, y como para nosotros, como para estudiantes, ¿habrá alguna plataforma como Turnitin para nosotros poder comprobar? Lo que pasa es que a veces, así no copiemos, sin embargo, ahí puede que haya coincidencias en palabras, las similitudes. Entonces, para bajar ese porcentaje, ¿hay alguna forma de revisar antes de enviar la tarea en este caso? Es decir, bueno, yo lo que podrían hacer es subirle y ahí, como ya está programado, ya está indexado el ticketing, entonces ustedes les aparece. Entonces lo que pueden hacer es volver y verificar eso, creo que sí van a poder. No sé si es que ustedes pueden hacer lo que yo hice, o sea, le dan clic en el porcentaje. Voy otra vez a mostrarles. Dan clic, ¿en dónde tienen que dar clic? Ya. Aquí donde está, aparece el porcentaje, porque aquí 30%, aquí 63%. Aquí donde está este porcentaje, ahí tiene que darle clic. Yo creo que sí puede pasar esto. Si es que tuviéramos algún compañero que tuviera, que yo puedo dejar de compartir la pantalla para que usted entre y vea si es que se puede dar. Yo creo que sí pueden ustedes hacer esto. Pasar la prueba sí pueden. Y lo que van a tener es el porcentaje. Lo que ustedes no van a poder hacer es bajar esto. ¿Por qué? Porque, o sea, aquí mismo. Porque, o sea, ustedes van a poder, porque esto se puede descargar. O sea, aquí dice share. Ustedes pueden poner en español. Eh, yo he visto que en Firefox me salen normalmente las indicaciones en inglés, pero si yo pongo por el Google Chrome me sale aquí todo en español. Entonces ahí me va indicando todo. Y aquí dice, entonces ustedes pueden dar clic aquí y poner y bajarse. Aquí hay la opción de imprimir, pero eso no me interesa. Entonces yo pongo la opción de bajar y ahorita está bajándose. Digamos, ahorita me aparece ya para bajar en PDF. Y aquí me da el informe, vean. Me da el informe del porcentaje de algunas cosas. Y aquí está el trabajo de ustedes pintado. Es probable que ustedes puedan hacer esto. Lo que no van a poder hacer es arreglar aquí, o sea, por ejemplo, que los profesores sí podemos hacer. Vamos, aquí hay una rueda, ustedes observen, aquí hay una rueda, y entonces yo puedo quitar, por ejemplo, la bibliografía.
puedo quitar la bibliografía, este quote significa las notas, y este citation son las citas. Si es que yo he quitado ¿por qué yo puedo quitar esto? Porque yo como profesor puedo verificar si es que han copiado mismo, porque no todo lo que aparece es que han copiado. Por ejemplo, la bibliografía, vamos a suponer, ustedes son 30 estudiantes y todos han citado al mismo libro. Entonces eso le va a parecer como que se han copiado, pero yo como docente puedo quitar de la contabilidad esto. Entonces, al quitar, vamos a observar que aquí aparece done, ¿no? Hecho ha de aparecer en castellano. Y entonces, ahí seguramente se va a bajar este porcentaje. Algo bajó. Vamos a ver si puedo bajar más todavía. También pongo acá que ya. No me bajó mucho. Ya. Creo que es porque está ya en PDF. Vamos a probar con, está en PDF, entonces ya no puedo bajar. Pero vamos a probar ya, aquí, vamos a coger este mismo, creo que estaba 63, 62%. Vamos a ver. Ya, vamos a ver si puedo bajar. Entonces yo quito esto y le pongo esto. No, ya no hay cómo hacer más. No, porque es copiado. O sea, esto me confirma que es copiado. Vean, el trabajo, todo esto es el trabajo que ha hecho. O sea, aquí no le puedo poner pues una buena nota, porque ya me está diciendo que todito esto es copiado. O sea, esto de acá arriba no es problema, porque esto es simplemente el nombre de la universidad, pues eso va a estar en todos los trabajos. Entonces, esto yo sí puedo quitar. Aquí aparece el número 2, yo doy clic en el número 2 y le pongo excluir este texto, exclude este texto. Entonces, aquí, ¿por qué él excluye? Porque es instrucción. O sea, ya, entonces ahí ya no está pintado, vean. Y ahí bajó, vean, ahí bajó al 45%, pero el 45% sigue siendo alto. Entonces, vean, yo ya quité, o sea, el docente sí puede hacer, ustedes seguramente no lo van a poder hacer, pero ver que pinta seguramente sí lo van a poder. Eso es. Bueno, ¿algo más? Y claro, ustedes después pueden corregir y volver a subir. Ya le Sí actualizan. estuve revisando, sí estoy revisando, no hay esa opción para nosotros, para estudiantes, No hay la porque sí opción estuve buscando, no hay no hay, ¿Quiere compartir la pantalla? Si es que tiene a mano para... ¿verdad? Ya Pero no les aparece el porcentaje, sí ha de aparecer. tampoco, porque eh, dice solamente entregado la tarea, calificado, no aparece ni porcentaje, nada, No les aparece. no, Entonces, seguramente al estar... mm, voy a ver si es que entonces seguramente no está habilitado para ustedes. ¿Cómo les no aparece? A está. ver, si es que comparte para ver cómo les aparece a A ver, ustedes. ya le comparto, verá. Por ejemplo, aquí, sí, ve, Sí, lo veo. Está solo ya en... así sale. Ahí dice, vea, dice enviado para calificar, calificado. Aquí dice unidad 2 ya está enviado. No aparece ni porcentaje, nada. Editar entrega o borrar entrega, eso sí le aparece, ¿no? Ya, Claro, eso sí. ahora deje de compartir, vamos a probar. Vamos a probar porque pudiera ser que yo pueda habilitar. Vamos a ver si es que hay la opción. Porque para los de la maestría yo logré, vamos a ver si se puede, si puedo. Para eso voy acá y pongo aquí
Tarea 2. Vamos a ver si puedo habilitar. A ver, aquí está Turnitin. Vamos a ver si se puede habilitar. Enable Turn está habilitado. Installations. Ya, yo les habilito ahora aquí. Aquí está. Allow students to view similarity reports. Vamos a ver si ahora usted puede. O sea, esperemos que, o sea, pero tiene que salirse, creo, y volver para que le coja, ¿no? Vamos a ver si ahora sí le aparece. Para que vuelva, ¿No salga, falta? sálgase un ratito, vuelva a ingresar y luego comparta la pantalla y me muestra para ver. Se hace algo del AVAX. Sí, porque, Ya, porque a veces no coge los cambios, no coge ya le cuando. cerré. Ya, ahora ingrese de nuevo y veamos. Ya, Y es la primera vez que estamos haciendo esta prueba. sí. Según yo, ya está habilitado. Sí aparece, dice, sí aparece el porcentaje de Turnitin. A ver, muestre para los demás cómo le aparece. Entonces yo les voy a habilitar en las otras unidades también, para que ustedes puedan ver. Ahora, lo más práctico es que redacten con sus palabras, o sea, que no copien tal como están en los documentos. Ya, claro, ve, ahí está. Ahora, dele clic ahí para ver si es que, dele clic ahí para ver, ve, ahí está pasando la prueba. Ya, ahí salió 30, ya, y ahí donde está pintado, ahí le está poniendo. Y ese 5 corresponde al 5 que está a la derecha con rojo. Ese 5. Dele clic en ese 5, desde la derecha, no en ese de ahí. Eso, ya. Ahora, no, inclusive ustedes pueden hasta excluir eso, o sea, de la contabilidad, pero claro, Ya apareció mío también. ya, ya, vea, ahí está. Ya aparece el 9%. Entonces, eso le permite, ¿qué es lo qué podrían hacer con esto? Ustedes redactar con otras palabras. No o sea, la idea la pueden mantener la misma idea, pero la misma idea Se yo puede puedo cambiar de palabras. contar de distinta manera, nada más. O sea, eso nomás es. Ya. Bueno, hemos aprendido alguna cosa, porque ustedes tienen que aprender a manejar el ABAC también cuando sean docentes, les tocará a lo mejor dar clases alguna vez. Ya. Bueno, ahí ya saben cómo deben redactar. Así que les agradezco de mi parte y entonces nos veremos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Lice. Gracias.